Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días Señor, este tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos levantan, que nos llenan de sabiduría, de amor, de sanidad, de paz interior, palabras que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. La misma Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la lámpara que usted y yo necesitamos para que nos ilumine el camino en medio de la oscuridad. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles un saludo muy especial a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo que escuchan atentamente, invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y también, pues, invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y, bueno, de qué quieren que hablemos también. Desde la Iglesia Iré, esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Malaquías, el último libro que nos aparece en el Antiguo Testamento, un libro que, como ya les dije como ya hablamos en el audio pasado, fue escrito tarde, fue escrito pues después de que habían pasado más o menos unos 100 años desde que el pueblo volvió de su cautiverio. Y recordemos pues todo lo que pasó, ya lo vimos y los libros de Zacarías, que pues que en un principio empezaron con mucha motivación, empezaron con mucho desafío, pero con el transcurrir del tiempo, de los años y de las décadas, pues se fueron enfriando. Se fue enfriando el servicio, se fue enfriando el amor por el Señor y pues volvieron a caer en tremendas prácticas, en prácticas que no eran muy buenas, que no eran muy santas y pues Dios tiene que hablar de nuevo. Dios tiene que volver otra vez a intervenir en los asuntos. Y en el libro de Malaquías pues nos encontramos una serie de disputas que se suceden entre Dios y el pueblo. Y hay varias preguntas que el pueblo se hace y Dios trae la respuesta. Y básicamente lo que sucedía era pues que el pueblo, sobre todo los sacerdotes, sobre todo la clase de los líderes, pues estaban tan mal que no entendían que estaban mal. Y entonces era que preguntaban, ¿nosotros somos malos? ¿Nosotros somos pecadores? No, pero si nosotros somos buenas personas, ¿en qué hemos pecado? Cosas así, actitudes así, eran las que tenían los sacerdotes. O sea, cuando la maldad llega, o cuando la maldad y cuando una situación llega a tal colmo de que las personas no saben que están actuando mal, pues es un grado ya muy alto un indicio muy alto de que las cosas no van bien. Vamos a continuar entonces en el capítulo 2 porque continúa el Señor reprendiendo a los sacerdotes y reprendiendo la infidelidad de Israel. Dice entonces el capítulo 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Y aquí está, en esta primera parte, bueno, Dios le habla, le habla a los sacerdotes, y a los sacerdotes que no han guardado los mandamientos, primero, y a los sacerdotes que también, eh, como decía el capítulo anterior, no han hecho las cosas bien. Ofrecían una adoración, ofrecían un culto, ofrecían unos sacrificios, pero eran sacrificios contaminados, eran sacrificios corrompidos. ¿Por qué? Por la actitud de sus corazones. Porque en sus corazones ellos creían que estaban haciendo bien. De hecho, lo manifiestan más de una vez, pero, pero no estaban bien. No estaban bien. Ellos creían que estaban caminando rectamente, dignamente, pero estaban cometiendo muchos errores, pero sobre todo estaban desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y aquí Dios lo primero que dice es, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea, el mensaje es ¿para quién? Para aquellos que estaban comprometidos con servir en la casa de Dios. Eso eran los sacerdotes, los que hacían los sacrificios, los intercesores, los que estaban en el templo, los que estaban encargados de, de quemar el incienso, de encender las lámparas, los encargados de la alabanza, los encargados, o sea, ellos, eso era la labor de los sacerdotes. Y Dios aquí le dirige la palabra ¿a quién? A los sacerdotes. O sea, dentro del del ministerio, digámoslo así, y de la casa de Dios, hay unas jerarquías. Entonces está la jerarquía de los que van, los feligreses, digamos así, los que asisten a las reuniones, los que van cada sábado, cada domingo, o bueno, el día que esté destinado, van y escuchan la palabra y eso, y ya. Pero también está la jerarquía y está el grupo de los servidores, de los líderes, de los pastores, de los diáconos, de los ancianos, de los que van un poquito más arriba y han decidido servirle al Señor. Pues este mensaje es para aquellos servidores. Este mensaje es para los que han decidido dejar de ser feligreses y convertirse en siervos de Dios. Y entonces dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Porque los sacerdotes y los líderes espirituales lo estaban haciendo muy mal. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. O sea, aquí está diciendo varias cosas. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. O sea, había una dualidad en el corazón de los sacerdotes. Había una dualidad en el corazón de los siervos. Y esto sucede ¿por qué? Porque cuando los siervos no están en la presencia de Dios, cuando los siervos dejan de orar, cuando los siervos dejan de tener sus tiempos de intimidad con Dios, cuando el siervo deja de tener tiempo de intimidad con Dios, pues el servicio se convierte en algo religioso. O sea, van porque le toca, porque se acostumbraron a ir, porque se acostumbraron a hacer esta labor, a hacer esta otra, a una enseñanza, a una clase, o a dirigir la alabanza, o a recibir a las personas nuevas. Bueno, hay muchas labores, pero mire, si no oyeres y si no decidís de corazón, dar la gloria a mi nombre. Mire lo que está diciendo.
Mire la palabra que Dios está diciendo. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Decidido en qué? Decidido realmente por Cristo. Decidido a cambiar, decidido a tener un arrepentimiento verdadero, decidido a glorificar a Dios en cada momento, en cada día, en cada actitud, en cada palabra que, 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 que emiten, que dan. Dice el versículo 3, aquí yo os dañaré la sementera, o sea, la cosecha, y os echaré al rostro el estiércol. Esta palabra es muy fuerte. El estiércol de vuestros animales sacrificados. Mire, y esto está haciendo referencia a un detalle. Cuando se sacrificaban los animales, la parte interior del animal, lo que son los intestinos, los órganos internos del animal, el estómago, los intestinos y todo eso donde están los desechos del cuerpo del animal, eso no se le sacrificaba al Señor. O sea, la labor del sacerdote y de los que preparaban el sacrificio era quitar eso, y eso se quemaba fuera del campamento. Había un lugar fuera del campamento donde eso se quemaba. O sea, ¿y eso por qué se quemaba? Porque es que resulta que en esa parte estaba la, la, el estiércol del animal, la caca del animal, los desechos del animal. Y eso era la inmundicia. Eso representaba la inmundicia. Eso representaba la corrupción. Entonces, cuando se le sacrificaba al Señor, cuando se le hacía un sacrificio al Señor, había que quitar eso. Eso era algo inmundo. Entonces, miremos, dice, y les echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Esto es una cosa muy fuerte, con lo que esto implica. Y seréis arrojados juntamente con él. O sea, mire el enfado de Dios con los sacerdotes. El enfado de Dios con la clase sacerdotal, que estaban haciendo la cosa muy mal, que no glorificaban a Dios, que aparte de todo abusaban de sus cargos. Tenían unos cargos preciosos. Dios les había asignado una labor muy especial, pero ellos simplemente se llenaron de orgullo, ellos se llenaron de corrupción, se llenaron de pecado y sí, seguían haciéndolo, pero inmersos en su pecado e indecisos con el Señor. Pues aquí Dios lo tiene que reprender. Y dice el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Mire, Dios hizo un pacto con Leví, con la tribu de Leví. Y como dice aquí, un pacto de vida y de paz. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cosas que yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mire, y aquí está hablando de varias cosas. Primero, de los que guardan el pacto. Y está hablándole y diciéndole, mire, mi pacto fue con Leví. Y ese pacto que implicaba, mire, le di unas cosas para que temiera, para que tuviera temor de mí, y tuvo temor de mí, y estuvo humillado. Póngale atención. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad. Iniquidad no fue hallada en sus labios. No hablaba vanas palabras, no hablaba palabras de grueso calibre, no hablaba mal. Dice, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Mire las características y lo que Dios busca, las características de un hombre de pacto, de un hombre que permanece o de una persona que permanece en el pacto de Dios. Sigue diciendo, en paz y en justicia anduvo conmigo, anduvo en rectitud, en buen testimonio. Dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Evangelismo. Evangelismo.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces miremos que aquí habla de los que permanecen en el pacto. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué tanto estamos permaneciendo en el pacto de Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros teniendo temor de Dios, guardando los mandamientos en nuestra vida, obedeciendo, tomando la decisión de obedecer, tomando la decisión de, de humillarnos delante de Dios, de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con limpieza, con santidad, con alegría, con gozo? Mire, aquí Dios nos está hablando de la importancia de permanecer en el pacto. Pero mire lo que dice el versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Aquí Dios le reclama. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. Dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí Dios le reclama. Y mire las palabras con las que Dios le reclama a los sacerdotes. Mire, os habéis apartado del camino y os habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto. Dios le habla con propiedad, con naturalidad a todos los sacerdotes, porque han cometido un pecado, porque se han alejado de Dios, porque estaban utilizando la ley, la palabra de Dios, para sacar beneficios personales, para sacar, para ajustar las cosas a su acomodo, digámoslo así. Y eso es un error. Y eso es un pecado. Mire, y aquí leyendo todo esto, aquí tenemos nosotros que entender que si hay una cosa en la que, de la que el hombre, sobre todo los siervos de Dios, tienen que guardarse, es del pecado, de las cosas, de las tentaciones. Hay tres cosas por las que un siervo de Dios cae, y es por su área sexual, por la parte financiera y por el poder. Tres cosas en las que nosotros nos tenemos que cuidar. Mire, a manera de aplicación de esta primera parte, en Colosenses 3:23, nos da el Señor un mensaje bien especial. Bueno, le dice el apóstol Pablo a sus discípulos colosenses, le dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí el Señor nos está dando una aplicación preciosa. Miremos bien cómo andamos. Y esto es un mensaje para los siervos. Esto es un mensaje para los que sirven y trabajan en la casa de Dios. Cuide su comunión con Dios. No se salga del pacto. No permita que su corazón se enfríe como lo hicieron estos sacerdotes, que estaba tan frío, que, que sin embargo se atrevían a preguntar: ¿y nosotros en qué hemos pecado? Si nosotros somos buenos, si nosotros estamos muy bien. Se atrevían a preguntar eso. Miremos lo que dice la segunda parte. El versículo 10 dice lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí están haciendo la pregunta. Recuerde que Malaquías, el libro de Malaquías, está hecho a base de una serie de preguntas. Y aquí aparece otra pregunta que se hacen. Nosotros no tenemos pues un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, porque pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Por qué hemos profanado nosotros el pacto? Esa es la pregunta que se hacían. Y responde el Señor:
Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Mire, y aquí en esta segunda parte, pues aquí nos está hablando ya de otro punto importante. Bueno, lo primero que nos encontramos en el versículo 10 es la pregunta que evidencia cómo estaba el corazón de estos sacerdotes y de las personas de Judá. Y entonces Dios responde, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Y aquí aparece otra vez, aparece una palabra que también es muy fuerte. Abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija del Dios extraño. Ahora, ¿qué considera Dios abominación? ¿Qué es para el Señor una abominación? Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Aquí vemos entonces que Dios, pues esto es solamente una muestra, pero vamos a profundizar un poquito más. Dios determina como abominación muchas cosas, o sea, muchas cosas son abominación para Dios. Lo primero, estas prácticas, este tipo de prácticas ocultistas, prácticas que tienen que ver con cosas espirituales, con prácticas espirituales que no son santas. A Dios no le gustan, para Dios son abominación. Pero también, aparte de esto, para Dios es abominación la mentira, para Dios es abominación el engaño, para Dios también es abominación la estafa, el abusar de personas desfavorecidas o el usar, digamos, nombres falsos, jurar falsamente, las relaciones sexuales ilícitas que están en Levítico 18. Mira, hay muchas cosas que son abominación. Y entonces, ¿qué dice? Y aquí Dios le está diciendo, Judá prevaricó y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. O sea, aquí ustedes han cometido, es lo que Dios ha dicho, han cometido cosas muy feas, cosas muy fuertes, que son catalogadas como abominación delante de Dios. Porque Judá ha profanado el santuario. Mire lo que dice, ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y termina diciendo el versículo, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué significa esta parte? Bueno, aquí hay cosas que tenemos que aprender a descifrar dentro del estudio de la palabra de Dios. Se casó con hija de Dios extraño. Una de las cosas que Dios prohibió en la palabra de Dios, en la Torá, era que los hebreos
se casaran con las cananeas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: no darás a tu hijo ni a tu hija a personas cananeas, a, a- no se van a casar con personas que sean cananeas. ¿Por qué? Porque estas personas, porque estas mujeres, digamos así, estas mujeres cananeas tenían un culto, tenían una cultura, que lo que hacían era hacer caer a los hombres, hacer caer a los hombres, pues primeramente a la idolatría, y detrás de la idolatría venía también fornicaciones, venían adulterios y venían costumbres totalmente abominables para Dios. Y dice, y se casó con hija de Dios extraño. Pero luego dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Cuando dice que al que vela y al que responde, estamos hablando de personas que tienen plena conciencia y de que están haciendo estas cosas con uso de razón. O sea, lo hacen conociendo, sabiendo que es pecado, sabiendo que está mal, que la palabra de Dios dice que es abominación, y sin embargo lo hacen. Y sin embargo caen en ese pecado. Esta palabra es muy fuerte, pero aquí Dios no la está hablando. Y dice, y al que ofrece ofrenda, dice, y Jehová cortará de las tiendas de Jacob. Y mire lo que dice: al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta vez, y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Mire, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué sucedió? Que los sacerdotes y los levitas, cuando regresaron la mayoría habían regresado del cautiverio, habían regresado de Babilonia. Ellos se fueron allí con sus mujeres, con sus esposas, tenían allí a su esposa. Y una de las características que tiene dentro de los matrimonios judíos y de los matrimonios de los hebreos es que ellos suelen tener muchos hijos. Entonces, una mujer puede tener 5, 6, 7, 8 hijos. Y sabemos que entre más hijos tenga la mujer, pues su cuerpo va cambiando, vamos a decirlo así. Su cuerpo va cambiando, van teniendo eh, cambios en su parte física, en su aspecto físico. Entonces, claro, cuando la mujer ya tiene 10 hijos, pues no es la misma porque pues ya tiene sus gorditos, ya tiene sus cosas, porque ha dedicado su vida a criar hijos, a criarle los hijos a este hombre. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres llegaron a allá a Canaán, llegaron otra vez a Jerusalén y se encontraron con las cananeas, mujeres más jóvenes, más bonitas, más guapas, muy atractivas, con unos vestidos muy sugerentes, una forma de vestir muy diferente, digámoslo así, porque pues, las mujeres hebreas siempre han sido muy recatadas. La mujer siempre ha sido muy recatada, pero la cananea no. Las de esta cultura, pues ustedes se imaginan cómo eran. Y aparte de todo, pues que la cultura de las cananeas eran mujeres eh, que practicaban la prostitución, las relaciones sexuales en los templos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres terminaron cambiando sus mujeres de toda la vida por estas jovencitas cananeas, por estas jovencitas. Y entonces, ¿eso qué pasó? Que esto trajo muchos problemas. Por eso habla el versículo 13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿De parte de quién? De las mujeres, de las esposas, que fueron hechas a un lado, que fueron repudiadas, que fueron rechazadas, que tenían que estar sufriendo el desprecio
de, de sus maridos. Entonces, pues ellas, ¿qué hacían? Pues llorar, clamar delante de Dios, levantar un clamor y como dice aquí, cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y esto nos comunica o nos lleva a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. En el versículo 7, donde se imparte un mensaje para los esposos y dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que tanto Primera de Pedro 3:7 y lo que dice aquí en Malaquías coinciden. Dios no acepta las ofrendas de alguien que maltrata, que alguien que ofende y que trata mal a su esposa, a su mujer. Dios no acepta esas ofrendas, y mucho menos de los que están en sacerdocio. Mire, aquí Dios nos está enseñando algo, nos está dando y nos está dando a nosotros los varones, los que somos casados, una lección muy grande de cómo tiene que ser nuestro trato hacia nuestra esposa. Mire lo que sigue diciendo, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y otra vez vuelve la pregunta, pero ¿por qué? Ahora, qué es lo que sucedía? Pues que esto era una costumbre que se hacía en esa tierra del Medio Oriente, que se hacía en Canaán. Entonces, ¿qué aducían ellos? Ah, no, pero es que esta es la cultura, es que esta es la costumbre. ¿Cómo así que nosotros estamos equivocados? ¿Cómo así que nosotros estamos cometiendo un pecado? Si eso lo hace todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces mire lo que preguntan. ¿Cómo está el corazón de estos hombres, de estos sacerdotes, que sin embargo se atreven a preguntar, ¿por qué? Ah, pero entonces dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí estamos hablando de cosas muy delicadas. Estamos hablando de adulterio. Estamos hablando de deslealtad. Estamos hablando de maltrato, de no cumplir el pacto de Dios. Pero mire la pregunta que se hacen en el versículo 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Bueno, esto es un versículo raro, que aparentemente pues uno pues como que se queda como con la boca abierta diciendo, ¿qué? ¿Y esto qué significa? O sea, ¿qué significa este versículo? ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está hablando? Bueno, en la interpretación, la mayoría de los estudiosos coinciden en, en afirmar y en decir que cuando se refiere a uno, o sea, está haciendo referencia a Abraham. Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Pues que Abraham, que nos da la información de que somos, de que es el padre del pueblo hebreo, pues él se consiguió otra mujer. Él tuvo otra mujer, él tuvo un hijo con otra mujer. Pero entonces aquí lo aclara. ¿Por qué Abraham tuvo un hijo con otra mujer? Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Ah, pues si Abraham, que es el padre, el padre en la fe, el padre de la nación, pues tuvo un hijo con otra mujer y tuvo otra mujer, ¿y por qué nosotros no? Ese era el argumento que ellos estaban haciendo. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Y entonces aquí responde el Señor, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, la motivación de Abraham no era conseguirse otra mujer por placer, no era conseguirse otra mujer para saciar sus deseos placenteros. No era esa la motivación. La motivación de Abraham era conseguirse tener una descendencia.
O sea, encontrar un camino para, para obtener una descendencia. De hecho, si miramos bien las escrituras, Abraham no convivía con esta otra mujer. O sea, él tuvo un hijo con ella, pero ella siguió siendo la criada, ella siguió siendo la criada de Sara. Y Sara seguía siendo la señora de la casa. Sara seguía siendo la esposa de Abraham. Pero ¿qué pasaba en estos casos? En estos casos con estos hombres. Que estos hombres dejaban a su mujer de lado, a la que había sido su mujer de toda la vida, y se conseguían una muchacha más joven, más bonita, y la hacían la señora de la casa. Entonces la señora, la primera esposa, terminaba siendo la chacha, terminaba siendo la sirvienta de esa nueva mujer. Entonces, estos hombres, ¿qué era lo que estaban diciendo? ¿Qué era lo que estaban asumiendo? Ah, no, pero es que si Abraham lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Cómo así? Entonces mire lo que Dios responde, porque buscaba una descendencia para Dios. Y entonces aquí Dios termina diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos en vuestro espíritu. Y esto lo dice dos veces. Y dice el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dos veces el Señor está dando esta palabra. Guardaos en vuestro espíritu. Y si hay una cosa de la que nosotros, varones, casados, nos tenemos que cuidar, es de ese tipo de tentaciones. La Biblia es muy clara y aquí yo tengo un ejemplo en Proverbios capítulo 6. Bueno, en Proverbios nos da muchas enseñanzas con respecto a este tema, de no buscar la mujer extraña, de no mirar la mujer extraña, de no caer en la tentación. Ahora, hay muchas mujeres que están como tirando el anzuelo, que están ahí buscando. Mire, y también lo dice en la palabra de Dios en Proverbios, que ella lanza el anzuelo y los incautos caen, los incautos caen. Entonces, aquí el Señor nos está dando un mensaje. Guardaos, guardemos nuestro corazón, guardaos en vuestro espíritu. Y lo dice dos veces lo habla. Entonces aquí podemos sacar también, extraer una aplicación. La importancia de guardarnos nosotros como varones en nuestra área íntima, en nuestra área sexual. Y una vez más, la comunión con Dios es vital. La comunión con Dios. Porque si nosotros no tenemos comunión con Dios, vamos a terminar en adulterio espiritual, en adulterio, en fornicación, cayendo en tentaciones, tremendas cosas de las que Dios quiere que guardemos nuestra vida. Y este mensaje es para los varones. Guarden su vida espiritual. Guarden su santidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago. Bienaventurado. Así que este capítulo 2 nos lleva a entender la importancia de ser sacerdotes. Ahora, ya para terminar, la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y a lo mejor pues usted me estará escuchando y dice, a lo mejor estará diciendo, pero bueno, yo no sirvo en una iglesia, pero tengo una familia. Mire, usted como varón es sacerdote de su casa. Somos sacerdotes de nuestra casa. Tenemos el deber de conectar nuestra familia con Dios, de interceder por nuestra familia, de clamar por ella, de enseñarles, de guiarlos. Somos sacerdotes de nuestra casa. O sea que si nos compete. Este mensaje de hoy
Es muy fuerte. Y yo espero que usted medite en este mensaje y que lo aplique a su vida. Que lo aplique a su vida. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos un día más estar delante de ti, por permitirnos meditar en tu palabra, por traer tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos cada día a entender que tenemos un privilegio grandísimo al ser tus sacerdotes, al ser tus escogidos, al ser esas personas que tú escogiste para que te sirviéramos. Padre, ayúdanos cada día a entender y comprender el privilegio que tenemos. Ayúdanos, Padre, a servirte con amor. Ayúdanos, Padre, a servirte con todo nuestro corazón, a que en nuestro corazón, Señor, haya limpieza, santidad, renovación todos los días. Padre, no queremos desobedecerte más. Perdónanos si te hemos desobedecido. Perdónanos, Padre Dios, si no hemos sido fieles, si no hemos hecho las cosas como tú nos has mandado, Señor, sino que por el contrario nos hemos empecinado en querer cumplir con nuestros placeres y hacer lo que a nosotros nos parece. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir, Señor, con el pacto que tú hiciste, a ser hombres y mujeres de pacto, hombres y mujeres que vivimos en el temor de Dios, hombres y mujeres, Señor, que vivimos debajo de tu sombrilla, Señor, de tu cobertura. Padre Dios, hoy te pedimos que bendiga nuestros matrimonios. Hoy te pedimos, Padre Dios, que nos ayudes a tratar a nuestras mujeres como a vaso más frágil. Que nos ayudes, Señor, a ser leales, a amarlas, a cuidarlas, a protegerlas, a proveer para ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardarnos en nuestro espíritu, a guardar nuestra vida espiritual, Señor. Tu palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ayúdanos, Señor, a huir de la tentación, a huir de la mujer extraña, a huir de la mujer que provoca con sus palabras, que seduce con sus palabras, Señor. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos hoy a vivir guardados en ti, Señor, a guardar nuestra vida en el Espíritu y a vivir, Señor, en tu temor. Padre, yo hoy bendigo cada hogar, cada casa, cada matrimonio, Señor. Y te pido, mi Señor, que hoy tu gracia, tu amor y tu bondad, tu bendición sea derramada con poder sobre cada matrimonio, Señor. Y que cada matrimonio sea para tu gloria. Que cada matrimonio sea para glorificarte a ti, Señor. Padre Santo y Poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.